Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar tagliolini al limone, un delicioso plato de pasta con un aderezo a base de ralladura y jugo de limón. Para esta receta vamos a elaborar pasta fresca al huevo para hacer a este plato más genuino y sabroso. Debido a la estructura de esta pasta, los tagliolini son perfectos para contener salsas ligeras y delicadas. Vamos a comenzar con la elaboración de la pasta. Para 4 porciones vamos a necesitar 300 gramos de harina 4 ceros, 3 huevos, un poco de aceite de oliva, aproximadamente una cucharada, y un poco de agua por si acaso la masa necesite un poco más de humedad. Pongo directamente la harina sobre la mesa, hago un hueco en el medio formando una corona y en el centro voy a poner los huevos. Para hacer la masa de la pasta siempre es mejor usar los huevos a temperatura ambiente. Luego bato los huevos suavemente con un tenedor hasta que las yemas y las claras se mezclen en forma pareja. Luego comienzo a integrar gradualmente la harina con los huevos desde el interior de la corona hasta que los huevos dejen de estar líquidos, tratando siempre de no romper las paredes de la corona. Comienzo a trabajar la masa con las manos hasta que la harina se mezcle bien con los huevos. A este punto nos vamos a dar cuenta si la masa necesita más harina o más humedad. En este caso los huevos eran más bien pequeños, así que voy a terminar de unir agregando un par de cucharadas de agua. Una vez alcanzada la consistencia adecuada, podemos comenzar a amasar. Amasar bien hasta que la masa quede de una textura uniforme y suave. Una buena forma de evitar que la masa se seque en la superficie es untarla con apenas un poquito de aceite de oliva. La cubrimos con un paño o cubierta en papel film y la dejamos reposar durante al menos 30 minutos para que la masa se relaje. Una vez bien descansada la masa, voy a comenzar a estirarla con el palo de amasar. Por cuestiones de espacio y comodidad la voy a dividir a la mitad. Primero aplano la masa un poco con las manos dándole forma circular. Y luego comienzo a estirarla con el palo desde el centro hacia los bordes. Continúo rotando y estirando la masa hasta que tenga un espesor de unos 6 milímetros. Luego envuelvo la masa en el palo y lo hago rodar hacia adelante y hacia atrás, y al mismo tiempo estirando suavemente hacia los lados. Desenrollar y repetir. Seguir estirando la masa hasta que quede casi transparente. Una vez que termino de estirar, enrollo la plancha de masa formando un rollo plano. Y con un cuchillo corto cintas de unos 2 o 3 milímetros de ancho para formar los tagliolini.
y una vez cortados los separo bien con las manos. En este punto los podemos dejar secar un poco sobre la mesada mientras preparamos el aderezo, o podemos separarlos en porciones si los vamos a guardar. Si bien es preferible consumir los tagliolini inmediatamente, también pueden guardarse en el refrigerador durante 1 o 2 días. Una vez que los tagliolini estén listos, vamos a pasar a la preparación del aderezo. Vamos a necesitar la ralladura de un limón, preferentemente no tratado y bien lavado, 2 cucharadas de manteca, 4 cucharadas de aceite de oliva, tomillo fresco, puede ser también perejil o albahaca, sal y pimienta al gusto. En una sartén derretimos la manteca junto con el aceite de oliva. Rallamos el limón, evitando la parte blanca para que la preparación no quede amarga. Agregamos también el jugo de medio limón y el tomillo fresco. Si usan perejil o albahaca, lo agregan bien picadito justo antes de servir. Condimentamos con sal y reservamos. El agua para cocer la pasta ya está hirviendo. Agrego un puñadito de sal justo antes de agregar los tagliolini. Remuevo un poco para separarlos bien dentro del agua. Hervimos los tagliolini durante 1 o 2 minutos como máximo. Luego escurrirlos y agregarlos directamente a la sartén con el condimento. Y por último agregamos un cucharón del líquido de cocción de la pasta y mezclamos muy bien para mantecare, o sea, para formar una emulsión con la manteca, el agua y el jugo del limón. Y los tagliolini al limón están listos para servir. Termino el plato con un poco de queso parmesano rallado, un poco de pimienta negra molida, unas hojitas más de tomillo fresco y, como siempre, un chorrito extra de aceite de oliva. La pasta al limone es una prueba de que a veces menos es más. Es realmente deliciosa y sorprende lo bueno que algo tan fácil y hecho con tan pocos ingredientes puede ser. Si les gustó esta receta, no se olviden de poner un me gusta, visiten mi canal para mirar mis otros videos y si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado un momento para mirar este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.